Antes era un gran festejo el Día de la Raza. También por el lado de la religión, Pilar. Nuestra Señora del Pilar es la patrona de la provincia de Zaragoza en España. Sí, pero el Día de la Raza de veras se movilizaban las maestras, los maestros, los niños, festejos, ilustraciones y el repetir la historia en algunos ángulos muy interesantes que nunca dejan de serlo, ¿no? Porque nos aprendimos los nombres de 3 barcos, el Titanic, ¿cómo se llamaban? Los que hundieron los alemanes y supuestamente por eso entramos a la guerra. Potrero del Llano, Ébano, Potrero del... Hay otro, creo que las Faja Chuapas. de Oro, Faja de Oro. Faja, ese es famoso, Faja de Oro. Y uno se acuerda porque salieron unos aceites, no sé si te acuerdas. Sí. Nombraron unos aceites en honor de estos barcos. De dos de los aceites. Potrero del Llano, así nombraron una calle, una avenida muy larga, que después se convirtió en Avenida Robles Domínguez y luego en Guarán. Pero durante años fue Potrero del Llano y yo vivía a 2 calles de esa avenida. Y decía, ¿por qué? No, y luego ahondaban los maestros. ¿Cuáles eran los barcos en que venían? Y todos nos lo sabíamos desde chiquillos. Y luego, ¿quién los comandaba? Porque aparecen incluso en una canción humorística. Sí. Los 2 pinzones. Los hermanos Pinzón. Sí. Y algunos otros detalles que eran muy interesantes, de dónde había salido la gente, de dónde habían obtenido dinero para su excursión, que logró, pues, un descubrimiento mayúsculo. Creo que no hay otro que pueda equipararse. Sin duda, ¿eh? Y claro, pues Colón era un héroe, pues casi se puede decir inmarcesible. Pero fíjate qué injusto. Al pobre de Colón lo regresan en uno de los viajes encadenado. Sí. Y además qué injusto. En vez de ponerle Colombia al continente. Américo. ¿Pero por qué? Por el que hizo las cartas de... era el geógrafo. Cartógrafo. Cartógrafo del continente. Cartógrafo, ¿no? Vespucci. Sí, Américo Vespucio. Sí. Y ahora es visto como un genocida, como una cosa terrible. Pues sí. Acuérdate aquí, ante el monumento a Colón, hasta ahí se iban a orinar ahí. Los manifestantes. En alguna ocasión hasta lo trataron de tomar, lo lanzaron. Sí. Y pues, ¿qué pasa? Pues es que era una época en que eso era muy diferente. No podía exigirse que fuera humanista, un europeo en un continente nuevo. Y otro de los grandes misterios de nuestra historia. ¿Dónde quedó la bolita? Sus restos. No. Los restos es lo de menos, porque pues total se murió y ya, que en la catedral de quién sabe qué, que quién sabe dónde, y la familia. Pero ¿de dónde era, Mario? También. Su origen es más grande misterio todavía. Sí, se afirmaba que era genovés, pero hablaba español y catalán a la perfección. Mejor que el italiano, y no hay vestigios de que él haya escrito en Italia. Pero en fin, él sirvió para el rey precisamente el rey de Aragón. Fue pirata para el rey de Aragón. Ya había sido navegante, Así con una experiencia muy grande, y luego tanto él como, todo lo que se reseña de él, nos ayuda a esclarecer un poquito, y luego las cartas de relación de el bachiller, el hombre más ilustrado que se lanza ya a la conquista en serio. Y luego su peregrinar para buscar apoyo para el viaje, acompañado de su hijo, que llega a... No, estoy hablando de Cortés. De Cortés. De Cortés. ¿Cómo, perdón? Sí, que es bachiller, que es el hombre más ilustre de los que enviaron aquí a la conquista al continente.
Sí, él era bachiller en leyes. Y equivalía pues a una licenciatura en su tiempo. Y sus cartas de relación que existen ahí en el archivo de Indias que llamaban Un momento, por favor. ¿cómo se llama la ciudad? Y yo creo que era... Del río Guadalquivir. La pero Torre estaba del en Oro. Sevilla, ¿no? Sí, sí, El archivo de Indias estaba en Sevilla. sí. Y luego que salió del puerto de Palos. Total que hacíamos hasta broma y mofa de todos esos detalles, ¿no? Que la reina se dio sus favores y ahí está uno en el cotorreo. Y que luego desmienten que haya empeñado sus joyas. Pues, tenían bastante poder y dinero como para andar empeñando cosas. Pero en ese tiempo los bancos eran los prestamistas. Y necesitaban oro, dinero contante y sonante para financiar la expedición. Cosa que logran y pues también la paciencia y la voluntad férrea de Colón que permitió aguantar el viaje y llegar a este nuevo continente del cual no supo nada él. Y una reseña de un hombre que llega como parte de la expedición que conquista el país y que hace unas descripciones interesantísimas. Todavía está por ahí en un librito. Hombre, y además de muy agradable lectura, la historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Muy fluido. ¿Sí? Y son constancias de él en vida. Él atestiguó todo eso porque ya para entonces empezaba a dudar de muchas cosas. Cuando él escribe ya es anciano y ya él, es más, lo motiva el hecho de que dudaran de muchas de las cosas que a él, y él escribe una relación para atestiguar que en efecto aquí había maravillas cuando llegaron. Es que había reseñas falsas, Mario. Sí. Acuérdate. Y entonces dice, no, esto no es cierto. Y quiere aclarar todo y empieza a recordar que ya no es digno de mucha confianza un hombre de su edad y con memoria que tal vez escapara algunos detalles, pero pues es la fuente más confiable. Y hay otra relación de cómo se realiza toda la travesía, que de alguien que viene con Colón escribiendo todos los detalles. Ah, sí. ¿Recuerdas? Pero era muy mañoso Colón. Sí. Sí, les ocultaba la cantidad de millas marinas que habían recorrido. Leguas era entonces, ¿no? Les ocultaba porque ya su desesperación de la tripulación era tal que casi se le amotinan. Pero era medio malvado porque incluso le quita a aquel que grita tierra primero, diciéndole, porque había un premio. Le dijo, no, yo vi una fogata desde anoche. Y sí, fue cierto. Él vio fuego desde la noche anterior y vio aves que era una certeza de que la tierra Ya estaba cerca. sí, porque son aves que no se meten al mar a grandes distancias. Pues, ¿qué hacen? ¿Dónde se paran? ¿Dónde comen? Sí, pero tal vez el error fue no gritar esa misma noche, tierra, Es o que fuego, o algo. Sí, Sí. porque suena a marrullería de no querer darle a aquel el reconocimiento. Y eso pues viene a sumarse a la inconformidad, al cansancio que ya traía su Pues, grupo. ya dimos una lección de historia a grandes saltos, pero creo que eso es lo más relevante. Ya después todo lo que está en crónicas, pues hay que ahondar. Sí, su desastroso, a eso sí, desastroso desempeño como gobernante de las colonias, la pequeña colonia que estableció en la isla de Española. Esta fecha es una fecha luctuosa. No hay nada que festejar. Vinieron puros delincuentes por la ambición del oro. Era pura gente que vivía en las peores condiciones en Europa. En nuestro país teníamos 500 años de adelantos.
Pero esto lo desconocemos porque solo leemos las versiones que nos han enseñado. Cortés era un bárbaro. Tenemos que conocer la verdad e investigar sobre nuestra historia. Bueno, pero ¿a qué van los conquistadores? Pues no. Ya después vino la iglesia, los monjes, y esos venían con otro propósito. No, y además los indígenas pues no eran blancas palomas. Los aztecas eran detestados, los mexicas eran detestados, y por eso la conquista se lleva a cabo con tal facilidad. Eran odiados porque a todos les pedían impuestos. Tributos de veras que empobrecían a todas estas regiones. Además, les robaban gente para sacrificios. No era, estaba lejos de ser aquella utopía que nos han tratado de pintar los indigenistas. Ya cambió la imagen. Pues sí. Por fortuna, a través del tiempo, hemos entendido que había verdaderos héroes, las casas, todos los que vinieron, Motolinia, todos los que vinieron a Vasco de Quiroga, evangelizar y al mismo tiempo a ilustrar a los indígenas para que se defendieran con ocupaciones que era lo único que les dejaron después los españoles. Pero además no se puede juzgar a Cortés ni a los conquistadores con los ojos del hombre del siglo XX, siglo XXI, porque en 1500, 1400, 1300 era un mundo en expansión. Eso han dicho siempre. ¿Cómo dicen? Crímenes son del tiempo y no de España, pero tampoco. Jacobo Moret decía algo como: cuando haya una estatua de Cortés, vamos a ser un mejor país. Hay una estatua de Cortés en México. Bueno, pero... Sí, una estatuilla ahí muy... Hay un busto, ¿no? Hay una estatua ecuestre de Cortés ahí en Cuernavaca, enfrente de lo que era el Casino de la Selva, que estaba dentro del Casino de la Selva. Pero de esa... El Jardín de Cortés. No, Paso de Y Cortés. en el Paso también, también hay en el Paso de Cortés, sí. Tiene mucho tiempo. Sí, y hay otra de Cortés aquí ¿Dónde? en la Posada del Sol, nomás está dentro, está aislada. Se puede ver. Así se llama, Hotel de Cortés. Aquí el de la Alameda. Sí. Ah, no, el de aquí de enfrente de las Cortes en Niños Héroes. Es un adefesio de edificio gigantesco donde estuvo ¿Turismo? No, estuvo recursos naturales. La Comisión de Recursos Naturales y el INDECO, ahí estuvieron. Sí. Ahorita está abandonado. La ruina. En Doctor Navarro y Niños Héroes. Pero existe el Hotel de Y Cortés. adentro está el... bueno, sí, el Hotel de Cortés está frente a la Alameda del lado de Hidalgo. Pero ese no es el